Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te necesito como nunca mi alma anhelado de ti. Yo soy aquel abismo que clama por otro. Esa sí es mi alma. Ese eres tú, Jesús. Mi Dios, cuánto te amo. Mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Señor, te necesito, Señor, te necesito como nunca mi alma anhelado de ti. Y yo soy aquel abismo que clama por otro. Esa sí es mi alma. Ese eres tú, Jesús. Mi Dios, cuánto te amo. Mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo. Aleluya. Sí, Señor.
mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, cuánto te amo, mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Aleluya. Sí, Señor. Una vez más, Señor, te necesito. Señor, te necesito como nunca mi alma anhelado de ti. Y yo soy aquel abismo que clama por otro. Esa sí es mi alma, ese eres tú, Jesús. Mi Dios, cuánto te amo. Cuánto te adoro. Aleluya. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, cuánto te amo, mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor.
Aleluya. Solamente tu Espíritu, Señor. Oh Señor Jesús, míranos ahora, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Amarte solo a ti. Amén, amén, amén. Aleluya. Postrado ante tu altar, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar. Aleluya. Y no mirar atrás. Cristo es la peña de oro que está brotando. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando. Agua de vida saludable. Ven a tomarla. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma. Refresca todo tu ser. Cristo es la peña. Agua de vida saludable. Ven a tomarla. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma,
refresca todo tu ser. Cristo es la peña. Cristo es la peña, veré. Cristo es la peña. Aleluya. Cristo es la peña de ores que está brotando, agua bebida saludable. Tómala, tómala. Aleluya. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña. Una vez más, venga a tomarla. Venga a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de ores que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Alabado sea el Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Jennifer Moreno. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es Osvaldo Tonas. Les vengo a contar mi testimonio, ya que desde mi niñez tuve unos tíos que me llevaban a la iglesia. En ese momento yo era una niña, después fui adolescente, tomé una mala actitud y me aparté de la iglesia. Luego el Señor estuvo lidiando conmigo. Tuve mi pareja, que él murió, falleció. Tuve mis 2 hijos. Y bueno, el Señor ha estado lidiando conmigo durante mucho tiempo. Y bueno, ahora entiendo que el Señor nos escoge antes de la fundación del mundo. Y todo tiene un propósito. En el transcurso, cuando estuve en el mundo, pasé muchas consecuencias. Y mi esposo murió en el transcurso de ese tiempo, ya hace 9 años. Estuve congregada en una iglesia liberal, y por medio de la oración y mi experiencia propia con el Señor fue que Él me trajo a este lugar. Bueno, pedí que el Señor me guiara, y me dirigió hasta aquí. Con respecto a cuando tuve esa experiencia con el Señor, estando en otra iglesia, pues era el Señor sacándome de ese lugar donde estaba, porque no era el sitio donde el Señor me quería. Pues por medio de la oración y buscando más del Señor, fue donde el Señor se manifestó en mí y empecé a tener esa experiencia con los dones espirituales, sueños, visiones. El Señor me hablaba en la madrugada, yo me despertaba y salía, como quien dice, corriendo a anotar lo que el Señor me decía. Pues eran el Señor confirmándome
todas las cosas que yo le estaba pidiendo en ese momento. Pues llamé a un amigo, un vecino de hace mucho tiempo, y él fue el que yo le dije para que me trajera a este lugar porque yo sentía que era el Señor dirigiéndome. Y como él era el que se congregaba aquí, pues yo le pedí esa ayuda. Gracias a Dios, pues aquí me encuentro. A pesar de que mis familiares no son cristianos, y tengo unos tíos que son cristianos del mensaje, pues mi padre y mi madre sé que están dentro de la promesa, igual que mis hermanas. Es duro, fuerte, pero no es imposible. Sé que ellos están dentro de la promesa, como también algunos de sus familiares. Y pues tenemos que rendirnos más cada día más al Señor, porque esa es la manera en que el Señor pueda obrar en nosotros. Mi experiencia como joven en el Señor fue, tiene su ventaja y desventaja, porque ya como soy madre joven, tengo 3 hijos, y pues no es fácil ser joven y madre a la misma vez, pero sé que el Señor cada día más me da nueva fuerza, me da fortaleza, cada día más me da un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento, que es el Señor pues quien me ayuda en todo momento, con mis hijos, encaminándolos a Él, al Señor, que ellos puedan pasar a decir un texto bíblico, todo eso pues, y muchas cosas que son experiencias a diario que vivo con mis hijos y con el Señor. Él es el que nos provee y nos suple todas nuestras necesidades. Él es el que nos sana, me sana de cualquier circunstancia que esté pasando. Él es el que se glorifica cada día. En mis hijos cuando se enferman, se caen, se golpean, pues el mismo niño me dice, mamá, órame, y él con su fe pues se sana. Y pues le damos la gloria al Señor en cada momento, en cada instante, porque Él es el que se manifiesta en cada momento de nuestras vidas, en cada día, en cada noche, en cada tarde, en cada madrugada, pues Él es el que se glorifica. Y pues para Él es la gloria y toda honra y alabanza, porque sin Él no podríamos vivir ni un instante. La reacción de mi familia al yo tomar la decisión con el Señor fue muy positiva, porque ellos siempre me apoyaron en esa parte, pues me apoyaron y entienden unas cosas como otras no las entienden, pero sé que al tiempo ellos van a saber entender las cosas del Señor. Aunque ellos ven en mí, pues ellos se cohíben en hacer cosas malas delante de mí porque tienen como cierto temor al Señor, pues no es respeto hacia mí, sino el respeto al Señor. Y aunque no entiendan, pues ellos respetan mis decisiones. Y a veces hay discordia, sí hay señalamiento, pues eso escrito está. Pero yo solo oro y le pido al Señor, y ellos más tarde entienden y me piden perdón o disculpa, y ahí la reconciliación entre madre y hijo, y familiares, hermanas, pues el Señor se glorifica de una manera sorprendente, incluso con personas que no eran, que eran mis enemigas, pues el Señor me ha dado esa oportunidad de reconciliarme con ellos, y de ellos aceptar que ellos estaban equivocados, pues que querían verme a mí como mala persona, y realmente pues el Señor se ha encargado de limpiar mi testimonio y de ver quién soy yo en realidad. En el tiempo cuando estuve pequeña, estaba chiquita, tendría yo como unos 5 años, presentaba sueños donde habían espíritus que me perturbaban, y pues en ese momento sabía que era algo sobrenatural, alguna dimensión, pues no. En ese tiempo no sabía cómo expresarlo, cómo decirlo, porque mis padres no me iban a entender. Y al transcurrir el tiempo fui teniendo sueños y sueños hasta que llegué a la palabra, pues yendo a la iglesia, supe que eran sueños y supe que eran espíritus que me atormentaban, pues por medio de oraciones fue que eso fue cambiando.
Y a medida que fueron sueños tras sueños tras sueños, sé que era el Señor manifestándose, porque era una manera de Él hacerme ver que Él existe, que por medio de sueños, pues Él era el que me iba perfeccionando. A medida que fui leyendo más la Biblia, fui entendiendo más de la situación, fui aprendiendo a usar esas herramientas que el Señor nos da por medio de su palabra, por medio de sus promesas. Y en medio de esos sueños, pues me enfrentaba con muchas cosas, con mucho espíritu, influencias, imágenes, cosas donde supe al tiempo cómo defenderme. Supe que el poder de Dios se manifiesta hasta en los más mínimos, y cualquier sueño que pudieran ustedes tener es para eso, pues para que el Señor se glorifique y tomen su palabra, para que ustedes puedan echar ese demonio fuera, puedan ser libres totalmente de ese yugo, porque a veces son cosas que no sabemos, pero al pasar del tiempo es que nos damos cuenta de que realmente es algo significativo. Pues es el Señor glorificándose cada día, y pues en ese momento para saber cómo debemos actuar en esos momentos. En transcurso de mi adolescencia, me conviví con mi pareja a mis 15 años. Estuve entre bebidas, fiestas, los deleites del mundo, que realmente eso no es vida realidad. En ese proceso, en esos momentos donde estuve en peligro, muchas veces estuve al borde de la muerte, incluso el día que mataron a mis parejas, a mi esposo, fue por un robo, y era el Señor guardándome, porque el malhechor que estaba ahí en ese momento pues disparó hacia mí, pero sé que era el ángel del Señor guardándome en ese momento, porque Él nos guarda así sea donde quiera que estemos. Cuando el Señor tiene un propósito para nosotros, pues Él nos guarda y nos protege, sean de balas, sean de puñaladas, sean de robo, pues realmente es el Señor guardándonos, porque Él nos escogió. Bueno, espero que les haya agradado mi testimonio. Los invito a que tomen esa decisión con el Señor, ya que eso es algo maravilloso. Esa es una experiencia única. Y pues no se desanimen. Si tienen pareja, tienen esposa o familiares, madre y padre que no son cristianos, pues tranquilícense y confíen en el Señor, que ellos están dentro de la promesa. Los invito a que tomen esa decisión, porque es el Señor que les da la fuerza y la valentía para que caminen en su camino. Sepan que el Señor es el que los lleva de su mano y los guarda en todo momento. Dios les bendiga. Espero que este testimonio les ayude para algo. En nombre de Jesús, Dios me les bendiga y me les guarde. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 18. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar para compartir la palabra del Señor. Y sabemos lo importante que es la palabra del Señor para nuestras vidas. Voy a decirlo desde el punto de vista práctico y útil, como dice la palabra, que es útil para enseñar y para muchas cosas, es que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, las cuales nosotros vamos a ser beneficiados. Si usted toma una buena decisión, entonces se va a beneficiar de esa buena decisión. Si usted toma una mala decisión, entonces le va a ir mal y va a sufrir las consecuencias de su extravío. Entonces, por eso decía el salmista
cuánto amo tu ley, porque verdaderamente la ley de Dios, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios revelada a nuestras vidas, nos salva de caer en muchos errores, muchas cosas que tendríamos que sufrir las consecuencias. Y quizá nosotros alegremente podemos decir sin pensarlo mucho, decir, bueno, sufrimos las consecuencias, no siempre se van a tomar decisiones correctas y a veces uno tiene que aprender a soportar las consecuencias de no haber tomado una mala decisión. Hay unas consecuencias que son soportables, hay unas que son insoportables. Nosotros no sabemos cómo va a repercutir en un futuro las palabras que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Solo Dios sabe, y por eso Dios aborda cada área de nuestras vidas, cada decisión y la manera como nosotros nos comportamos con otros. Aborda todo eso para que todo nos salga bien. Ciertamente van a haber quienes no están de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero eso ya no podemos nosotros controlar esa situación, ¿no? Porque hay quienes se van a alegrar con nosotros para hacer las cosas correctas y agradables del Señor, cuando hacemos las cosas correctas y agradables delante de los ojos del Señor, pero hay quienes no, porque sus obras malas se ven manifiestas y se sienten mal porque nosotros estamos bien y ellos están mal, y ellos ven que nuestras buenas acciones sacan a relucir sus malas obras y quedan mal delante de otros. Entonces no les gusta eso y por esa causa no están de acuerdo con nosotros. Hablando de un término simple y muy por encimita, estamos hablando de esto. Pero saber qué hacer también nos da la seguridad y la certeza que si lo hacemos conforme a la palabra, conforme a la guianza del Espíritu, entonces tenemos la seguridad de que eso va a ser para bien. Aunque algunos hablen mal en contra de nosotros y actúen en represalia, pero nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, los que buscan verdaderamente la dirección del Espíritu del Señor. Y cuando hablo de esto, si usted nota, hablé de la palabra y la guianza del Espíritu, porque no es tomar la palabra de cualquier manera y citársela a alguien para condenarlo, para hacerlo sentir mal, o para hacerlo llorar, o para hacerle sentir alguna emoción. No. No es usar la palabra a nuestra conveniencia. Es usar la palabra en la guianza del Espíritu del Señor. Porque dice la palabra del Señor, una palabra, la palabra a su tiempo, dice. La palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, en su momento, en su sazón, en el momento justo, es de bastante provecho. Pero si decimos una verdad en un momento incorrecto, podríamos traernos más problemas. Y le podría poner ejemplos como cuando usted quiere hablarle una verdad profunda de Dios a alguien que no esté interesado en ella. Entonces caería en lo que dice la palabra, echarle perlas a los puercos. ¿Y cómo es echarle perlas a los puercos? Bueno, los puercos están pensando en comida y si usted le da algo que no es comida y mastican esa perla intentando comérsela, y eso le va a generar un daño o va a ser algo desagradable, va a ser un acto desagradable y va a arremeter en contra de ti. Entonces nosotros queriendo hablarle una profundidad de Dios a alguien que no está interesado, que tiene una naturaleza de cerdo, que no le importa sino la comida, la bebida y el bien natural y nada que ver con Dios, entonces usted se lo echa de enemigo y a su familia también, y porque ¿qué me estás queriendo tú decir a mí? O algo así por el estilo. Entonces imagínese, se metió usted en un problema queriendo hacer un bien. Entonces, muy importante, ¿qué hacer con la palabra de Dios? Con la palabra que nos ha sido revelada a nuestras vidas. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es muy, pero que muy importante a la hora de tomar la palabra y aplicarla de la manera correcta. Porque como dice también la palabra del Señor, el celo de Israel, el celo del pueblo de Israel, el celo, pero no según la ciencia de Dios, los llevó a rechazar
lo más importante para su vida, que era el Mesías, el que lo iba a libertar de su condición de pecado. El celo sin ciencia. Tenía un celo, pero un celo que no es un celo de Dios para bien, sino un celo humano y radical que lo llevaron a ellos a cerrarse a la verdad de Dios. Básicamente, si no me equivoco, eso lo habla Romanos capítulo 11, hablando de lo que le estoy mencionando. Ese celo sin ciencia fue lo que los llevó a rechazar al Mesías. Entonces, que nosotros debemos tener cuidado con la palabra de Dios, con obedecerla cumplidamente, sí. Pero cumpla, a más de esto, cúmplala en la revelación que Dios le da a usted y en la guianza del Espíritu. Es decir, Dios te dice, es momento, hazlo. No es momento de decirle esto, aunque necesita oírlo, pero no es el tiempo, no lo va a aceptar. Entonces hay que esperar el tiempo y Dios prepara las circunstancias y en el momento oportuno el Señor dice, ve y dile. ¿Ve? Entonces, imagínese lo que le estoy mencionando, cuán importante es la guianza del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso, lo más importante, por esto que estoy diciendo, lo más importante para nuestra vida es el Espíritu Santo. Si lo hablamos desde el punto de vista, y si lo hablamos desde el punto de vista de seguridad, lo más importante, salvación, de ser siervos verdaderamente de Jesucristo y todas estas cosas. Por eso es que muy importante tener esto presente y por eso vamos a leer, vamos a aprovechar a leer la Escritura. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vamos a leerlo del versículo 7 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te invocamos, Señor, porque verdaderamente reconocemos que para nosotros no hay bien fuera de ti, Señor. Cuando decimos para nosotros también, en general, aunque no quieran reconocerlo, no hay bien fuera de ti, Señor. Nadie puede hallar el bien sin ti, Señor. Padre Celestial, ciertamente tú tienes lo mejor para nosotros y entendiendo esto, Señor, queremos acoplarnos, Señor, a tu visión, Señor, y andar en tu camino, Señor,
guiados por tu Espíritu, Señor, para vivir vidas rectas y agradables delante de tus ojos, Señor. Ya que tu voluntad, Señor, es que nosotros como hijos tuyos, Señor, te demos a conocer al mundo hoy, Señor, en este tiempo en el cual estamos viviendo, porque como somos hijos tuyos, tenemos esa misma imagen tuya, Señor, por medio de tu Espíritu, para que el mundo te conozca a ti a través de nosotros, Señor. Ciertamente es una gran responsabilidad y esto es lo que de alguna manera, si se quiere decir, nos preocupa, Señor, que estemos dando el fruto correcto y, Padre Celestial, estemos viviendo vidas correctas, pensando lo correcto, hablando lo correcto, Señor, haciendo lo correcto. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, vidas rectas y agradables delante de tus ojos, Señor, y que ciertamente, Señor, mostremos para aquellos que necesitan de ti gracia y misericordia, porque como dice tu palabra, de gracia recibiste, da de gracia. Y Padre Celestial, con la misericordia que tú tuviste para con nosotros, Señor, porque ciertamente dignos éramos de ser condenados, por eso la gracia. Dignos éramos nosotros de ser alejados de ti, Señor, y ser destruidos, Señor. Padre Celestial, y echado al lago de fuego, Señor, que es el destino para todo aquel, Señor, que se mantiene en la maldad, Señor. Padre Celestial, pero tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Nos rescataste de esa condición perdida, Señor, para que viviéramos, Señor, en buenas obras, Señor, las cuales tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, como dice tu palabra, Señor. Padre Celestial, que no seamos, Padre Celestial, como algunos, Señor, que aún tomando tu palabra, Señor, condenan a otros, Señor, juzgan a otros de tal manera para sacarlos de la economía tuya, Señor, y de tu favor, de tu gracia, de tu misericordia que ha sido abundante para con nosotros, Señor, y para que no entren en tu verdad, Señor. Nosotros no queremos ser los tales, Señor, sino que esa misma gracia, ese mismo favor y misericordia que tuviste para con nosotros mostrarlo a otros, Señor, porque verdaderamente de esta manera es que nosotros llegamos a ti, de esta manera es que ellos pueden llegar a ti, Señor. Y Padre Celestial, que nosotros no seamos estorbo para lo que tú quieres hacer, Señor, sino que seamos, Señor, Padre Celestial, instrumento en tus manos para toda buena obra. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Tu Espíritu Santo perfecciona tu obra en nosotros, Señor, y que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. Aviva tu obra en tu pueblo, Señor. Cúmplase tu propósito en nuestras vidas, Señor, para que la manifestación de los hijos de Dios se dé a cabo, Señor, en su plenitud. Porque estamos viendo esas vísperas, estamos viendo esos destellos, Señor. Padre Celestial, queremos que eso sea manifestado completamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras flaquezas, perdona nuestras torpezas, perdona, Señor, el ocuparnos, Señor, muchas veces de cosas, Señor, en un tiempo inadecuado, Señor. Cuando todo tiene su tiempo, Señor, Padre Celestial, debemos ser guiados por ti, Señor, para hacer las cosas en el tiempo oportuno, Señor. Y principalmente que tú estés presente en cada área de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y límpianos, Señor, y sea tu gracia, Señor, hablándonos una vez más y revelándote a cada corazón en esta hora. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con el tema perfección por posición. Un tema que ha sido bastante extenso. Y con la ayuda del Señor vamos a irlo culminando si así Dios lo quiere. Es muy importante porque ya lo hemos dicho muchas veces y de muchas maneras, pero nunca está de más decirlo y ser claro. Y es que Dios no quiere que vivamos de cualquier manera, que nos llamemos cristianos y vivamos de cualquier manera. No. Si nos llamamos cristianos, Dios quiere que lo hagamos
Es porque sabemos y tenemos la seguridad de que tenemos su Espíritu. Porque ninguno o ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo se puede llamar cristiano como tal. Y si se llama cristiano, entonces es como aquel que está en proceso a hacerlo. Porque la Biblia es clara y dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ser cristiano es tener su Espíritu. Y si usted no lo tiene, no lo digo para que usted se sienta mal o para golpearlo de una manera indebida. No, es para que vea lo importante que es. Que si usted no tiene el Espíritu Santo, lo busque desde ya y le diga, Señor, yo quiero tu Espíritu. Y tú dijiste que esta promesa es para mí y que tú estás más interesado en dármelo aún más que yo. Tú estás más interesado, Dios está más interesado que nosotros en darnos su Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que impide? Nosotros somos los que impedimos. Y si hay algo en nuestra vida que impide, tenemos que saberlo, tenemos que solucionar eso. Porque entonces la culpa no está en Dios. Dios nunca tiene la culpa. La culpa está en nosotros. Entonces estar claro de que si nos hacemos llamar cristianos, más vale que tengamos su Espíritu en nuestras vidas. Eso es perfección. Lo que Dios espera de nosotros. Si nos llamamos cristianos, si queremos ser verdaderos cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener su Espíritu Santo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Nosotros esperamos ser cristianos, hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios. Y Dios espera de nosotros que tengamos su Espíritu para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Recuerde, Dios también exige. Dios exige aún hasta en la manera de vestir. No como algunos que superficializan o internizan demasiado lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Que Dios mira el corazón, pero es que nuestra boca, ella va a reflejar lo que está en nuestro corazón. Nuestros ojos, lo que miramos, si vemos lo incorrecto, entonces porque hay un deseo no correcto en nuestras vidas. Pero si vemos lo correcto, hay algo bueno en nosotros que nos lleva a hacer eso. Si nos vestimos de manera incorrecta, hay algo malo en nosotros. Entonces, la fe es la que nos salva. La fe es la que nos hace estar bien con Dios. Pero la fe tiene que tener un fruto y el fruto es la obediencia. Tiene que haber una demostración de que verdaderamente creemos. Porque no es simplemente decir yo creo o imaginarnos que creemos. Es actuar en consecuencia a nuestra fe. Debe haber fruto. Por eso le estoy diciendo, las obras de la fe es la obediencia en este ámbito. Es la acción. Si usted dice que cree, usted tiene que demostrarlo. Porque de lo contrario, la fe sin obra es muerta. Ahora, perfección por posición nos hace ser personas conscientes y maduras en Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tengamos su Espíritu, principalmente. Lo primero. Segundo, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha concedido? Ese es 1 Corintios 2, versículo 12. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para mostrarnos qué es lo que Dios nos ha dado. Y qué es lo que deberíamos estar haciendo. Tener el Espíritu Santo. Saber qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que deberíamos estar haciendo. 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Recuerde que, como una ilustración,
En el momento en que usted y yo recibimos el Espíritu Santo, venimos a trabajar para Dios. En la empresa de Dios, en la empresa del cielo, para las cosas espirituales. Y para entrar, se necesita el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Porque nadie puede ver, nadie puede pertenecer al reino de Dios sin el Espíritu Santo, sin el nuevo nacimiento. Y luego que entramos allí, entonces ahora debemos saber qué vamos a hacer. Entonces, hay cosas que hemos recibido y que heredamos al recibir el Espíritu Santo. Nuestra herencia, toda promesa de la palabra es para todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Principalmente, ese es el objetivo principal. Todo lo que es de Dios es principalmente para sus hijos, aunque el malo también lo disfrute, pero ese es Dios en su amor. Pero todo esto está destinado principalmente para los hijos de Dios, si se quiere entender de esta manera. Y entrando allí y sabiendo lo que Dios nos ha otorgado ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿En qué es lo que Dios quiere que nos ocupemos? Es como, por ejemplo, usted entró a una empresa y luego que usted entra a la empresa, se les da un uniforme, un ejemplo. Se le da un uniforme, zapato y todo, y se le da una pala. Vamos a decirlo así, una pala. Y bueno, usted, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, usted tiene la pala, usted tiene una herramienta en sus manos, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, usted tiene que abrir un hueco allá. Usted tiene que abrir un hueco en la tierra, allá porque vamos a hacer un pozo. Digámoslo así, es un ejemplo sencillo. Entonces, es eso principalmente. Entonces, usted entra en el reino de Dios y su justicia por medio del Espíritu Santo y le son otorgados dones, manifestaciones de Dios. De repente usted ve operando en su vida lengua, discernimiento, ciencia, ve operando dones en su vida. Empieza a ver visiones y empieza, ahora, ¿qué hacer con eso? Ahí es donde Dios, es el tercer paso. ¿Para qué Dios te da esas visiones? ¿Para qué Dios te da esas lenguas? ¿Para qué Dios te da esa ciencia? Porque Dios te puede estar dando esa sabiduría para que seas un pastor o simplemente para que seas, no sé, alguien que instruye en las clases bíblicas, algo así por el estilo. Dios te da el don de profecía. Entonces, puede ser para que seas un predicador o puede ser para que simplemente seas como alguien que Dios le muestra, o sea, no predica, pero Dios le muestra cosas y eso es para edificación del cuerpo, de la iglesia. ¿Ven? El para qué es la última parte que nosotros debemos enterarnos. Entonces, fíjese y les digo esta partecita que yo la escribí y espero que lo entiendan, que el Señor nos lo revele y sea una verdad en nuestras vidas, o sea, sea una realidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos capacita para servir a Dios a través de sus dones. De lo contrario, seríamos unos inútiles. Suena feo, suena fuerte la palabra. Pero recuerde algo. Dios le dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4 lo siguiente. La mujer samaritana en el versículo 19 le dice: Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Ve? ¿Qué es adoración? Adoración, en términos simples, es un servicio. Ser servidor de Dios. Sé que se enfoca mucho a adoración por la parte musical, pero no solamente es por la parte musical. La música es una parte de lo que es la adoración, el servicio a Dios. Nosotros le estamos sirviendo a Dios a través de nuestros labios. Estamos ofreciendo un sacrificio de labios que alaben y glorifiquen su nombre, si se quiere decir de esa manera. Otra es el que predica. Otra es el que predica en una iglesia. Otro es el que testifica en la calle. Otro es el que ora por otro, porque Dios lo dirige a orar por una necesidad, interceder. Otro que ayuna, otro que... Hay muchas cosas en las cuales nos podemos ocupar, hablando de las cosas del Señor. Pero no es en las que a nosotros nos parece mejor. Que yo quiero ser cantante. No, es en lo que Dios quiere que te ocupes. Que yo quiero ayunar. Que yo quiero solamente orar. Que yo no quiero predicar. Nosotros aquí no estamos para hacer lo que nosotros queramos. Pablo dijo, somos prisioneros en cadena. En otras palabras, no para hacer lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad de Dios. Pero esta es una obra de amor. Dios nos lleva a hacer su obra de amor. No es una obra que va a dañar a alguien, es una obra que va a beneficiar a otro. Que nosotros tengamos que sufrir en nuestra carne las repercusiones del obedecer a Dios, porque algunos no van a estar conforme con la manera como Dios nos dirija. Sí, vamos a sufrir las repercusiones, pero esa obra de Dios a través de nosotros va a hacer un bien a otro. Es una obra de amor. Nosotros sufrimos. Jesús sufrió para que nosotros pudiésemos gozar de la salvación, de la vida eterna. Y podamos decir, verdaderamente soy perdonado, verdaderamente he sido cambiado, en mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado ese espíritu. Pero si Él no hubiera hecho ese sacrificio, si Él no hubiera sacrificadose Él mismo, entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces, si de gracia recibimos, demos de gracia. Usted nunca va a sufrir como sufrió Jesucristo. Estamos haciendo una partecita para bien de otros. Entonces, en el servicio, en la adoración a Dios, estamos hablando de perfección. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios a lo que Dios quiere verdaderamente. Lo que Dios quiere. No lo que usted quiera, lo que Dios quiere. Entonces, por eso, hay quienes, debiendo ser evangelistas, son pastores. Debiendo ser pastores, son evangelistas. ¿Ve? Debiendo ser, por ejemplo, debiendo ser un maestro de clases bíblicas, entonces se hizo un apóstol o algo así por el estilo. El que nos dirige es Dios. Somos el cuerpo de Él. Dice la palabra del Señor, lo habíamos leído un principio. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo podemos ocultar esto? Dios lo dio. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él ahora se ha repartido en nosotros.
Él es el que ahora llena a la iglesia con su plenitud. Y cada uno de nosotros poseemos sus dones, diferentes unos de otros, pero son los dones de Dios para un propósito, para cumplir un propósito, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo cuando recibimos de su Espíritu. Llegamos a ser miembros de su cuerpo para que estemos activos, como mis manos, como mi boca, como mis ojos están siempre activos. O en el momento en que se necesiten, se activan, para ser más específico. Pero el cuerpo todo tiene que estar funcionando, porque si no, va a haber repercusiones en el cuerpo. El cuerpo va a sufrir la ausencia de uno de los miembros que esté fallando. El versículo 16 dice que en todo el cuerpo, que somos nosotros, y unido entre sí por todas las coyunturas, bien de acuerdo, es lo que significa concertado. Y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, en esa unión, según la actividad, según el propósito, es lo que significa actividad, según la ocupación que Dios te haya dado, según la actividad propia, según la ocupación propia que Dios le dio a cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso volvemos al punto. El Espíritu Santo es el que nos capacita. Porque a Dios no le sirve, vamos a decirlo así, para la obra que Él quiere, para la buena obra que Él quiere, a Él no le sirve gente que no tengan de su Espíritu. Porque hoy están con Él y mañana no lo están. Son inconstantes. Y a Dios no le agrada el hombre y la mujer inconstante y de doble ánimo. Para eso viene el Espíritu Santo. Para que no seamos inconstantes ni doble ánimo, sino que siempre estemos apuntando a lo mismo. Y el Espíritu Santo nos da esa seguridad, nos da ese norte, nos da esa orientación perfecta de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Si no me entiende, vamos a seguirlo explicando. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Todo depende de la decisión que usted tome, si va a ser vaso de honra o vaso de deshonra. Dios los hizo a todos, vamos a decirlo así. O sea, todos vinimos de alguna manera, o sea, todos vinimos de Dios, o sea, todos formamos parte de la creación de Dios. Todos formamos parte de la creación de Dios. Ahora, sus decisiones son las que van a determinar si es vaso para honra o vaso para deshonra. ¿Por qué digo sus decisiones? Porque así sea bueno o así sea malo, el bueno y el malo, el justo y el injusto, tiene que servirle a Dios. Tiene que servir al propósito de Dios. No hay nadie, hasta el diablo, le sirve a Dios. Pero el diablo no le sirve a Dios en las cosas buenas. Le sirve a Dios para las cosas malas, porque a él le gusta lo malo. Pero aquel que quiera hacerlo recto y vivir piamente delante de los ojos de Dios y vivir en esa consagración a Dios, en esa entrega, en esa dedicación, Dios lo usa para el bien. Pero aquel inconstante, Dios lo usa como una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque esa persona, por su inconstancia, en un momento dado puede ser y se convierte en una piedra de tropiezo. No que Dios los hace piedra de tropiezo. No que Dios nos hace pecar para luego condenarnos, no. Sino que así como Faraón. Faraón era un hombre malo y quería hacer lo malo. Y ya que quería hacer lo malo, Dios le dijo, bueno, vamos a usarte para glorificar mi nombre. Y Dios endureció su corazón. Como dice la Biblia, el que esté limpio, se limpie más todavía. El que esté sucio, ensúciese más. ¿Él le gustaba ser sucio? Bueno, haga más cosas sucias entonces.
Porque la decisión la toma usted y yo. Yo no quiero ser un instrumento para deshonra. Yo no quiero ser en un momento alguien que ayuda a otro y después me convierta en una piedra de tropiezo. No. Y eso pasa con los que son inconstantes y de doble ánimo. Porque hoy usted cuenta con ellos, mañana no cuenta con ellos. Yo lo estoy hablando no desde el punto de vista natural, humano, porque entonces yo estaría haciendo esta aplicación muy personal como si fuera yo, pero no. Lo estoy hablando desde el punto de vista de Dios. Dios no podía contar con Saúl siempre. Porque cuando Dios le mandó a hacer algo, no lo hizo como Dios le dijo. Le volvió a dar otra oportunidad y no lo hizo como Dios lo dijo. A veces hacía lo bien, a veces al principio lo hacía bien, pero después ya se convirtió en un hombre que Dios no podía contar con él. Para lo bueno no. Y recuerde, sea cual sea la decisión que usted y yo tomemos, Dios va a sacar provecho de eso. Usted no va a entorpecer, ni yo puedo entorpecer el plan de Dios. El plan de Dios sigue como según lo planeado por Dios. Nada ha sido cambiado. Todo sigue en línea. Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios usa a esos que vio que iban a ser rebeldes. Dios los usa para darle una lección a otros. Para usarlos como proverbios, dice la Biblia. En otras palabras, hay quienes que andan en mal camino sirven de proverbio o de un ejemplo de lo que no se debe hacer a otros. ¿Ve? Había alguien que tenía que entregar a Jesús. Había alguien que no quería vivir en la voluntad del Señor como era. Que Judas. Estaba inconforme y no quería vivir la vida como Jesús les había dicho que la vivieran. No estaba de acuerdo, estaba inconforme. Bueno, ese fue un instrumento de deshonra para servir al propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de inútiles, es en cuanto a lo que Dios quiere hacer. La buena obra que Dios quiere hacer. Dios necesita vasos de honra, vasos en el cual Él pueda confiar, vasos los cuales Él pueda adoptar como hijo suyo y decir, yo te entrego todo este poder en tus manos. El poder está en tus manos. Será lo que tú digas. Dios confía en que ese hijo adoptado va a tomar la decisión que Dios quiere que se tome. En eso se basa la confianza. Porque Dios sabe lo que va a hacer. Pero si yo no conozco a alguien, vamos a decirlo así en términos humanos, yo no conozco bien a alguien, no lo he terminado de conocer, lo he visto muchas veces y no lo he terminado de conocer, yo no voy a confiar en él. Yo de repente en cosas que no son muy importantes, le haré un voto de confianza, pero en cosas que no son importantes. Pero para algo importante, a ese que yo no conozco bien, yo no voy a confiar. Yo no le voy a confiar una gran responsabilidad. Yo no puedo confiar en él. ¿Por qué? No porque yo sea malo. ¿Ve? Sino que como no lo conozco bien, yo no sé con qué va a salir. Puede salir con algo bueno, pero puede salir con algo malo. ¿Qué me da garantía a mí? Yo no lo sé, por eso no puedo confiar. Pero si lo conozco y yo sé que en los momentos aún más difíciles y confrontativos, él va a ser el mismo de siempre, entonces yo ya sé a qué atenerme con esa persona. Y es una persona en la cual, en este caso, puedo confiar para las cosas buenas. Yo veo eso. Una persona estable emocionalmente, es una persona firme en su convicción, una persona que me ha mostrado de transparencia cómo es, entonces yo puedo confiar.
Pero si no lo conozco bien, no. Entonces, en el caso de Dios, Dios conoce lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer en un futuro. Dios lo sabe. Y aquel que Dios ve que va a ser en el futuro algo bueno y luego algo malo, Dios sabe que ese es alguien que no se puede contar siempre. Entonces, volviendo al punto, Dios quiere manifestar a su Hijo a través de nosotros. Dios quiere que nosotros le demos lugar a las obras mayores. Dios quiere que se manifieste la plenitud de Dios en nuestras vidas. Pero sin el Espíritu Santo somos inútiles para eso. Inútiles para eso. Podemos ser útiles para otras cosas. Y Dios nos guarde de ser útiles para hacer un vaso de deshonra. Hay un vaso que se usa para beber agua limpia, pero hay un vaso que se usa para agarrar agua sucia, por ejemplo. O como el pipote de la basura. Se usa para cosas bajas. Hay quienes sirven para tropezar, para ser tropezadero de otros. No queremos ser así. El Espíritu Santo nos capacita verdaderamente. A través de esos dones que Dios nos ha dado, Dios nos dice, mire, esos dones que yo te di es para esto. Yo quiero que tú hagas esto, aquello y lo otro. Quizás no va a ser así como le estoy diciendo, pero Dios te lo va a hacer entender de alguna u otra manera. Solo lo que Dios demanda de nosotros es obediencia y que busquemos su rostro. Por eso es que a eso es lo que se le llama verdaderos adoradores. Que sean guiados por el Espíritu de Dios. Que anden en espíritu y en verdad. En el Espíritu de Dios. Que tengan el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Eso. Que seamos y aprendamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, avanzando un poquito en este punto, ya sabemos lo importante que es el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Ahora, ya hemos hablado de lo que Dios quiere que nosotros estemos claros, que somos servidores de Él. Y cuando hablamos de servidores de Él, es para manifestar sus obras sobrenaturales en nuestro medio. Ahora, hay muchos hoy llamados cristianos que se conforman con las manifestaciones de Dios poco frecuentes que se viven en su iglesia. Por ejemplo, de una vez en cuando hay una sanidad divina. De una vez en cuando un milagro. De una vez en cuando alguien por allá, hace como casi un año, habló en lengua. Si somos gente sobrenatural, llamados a vivir en lo sobrenatural, esto debe ser algo muy frecuente. Las manifestaciones de Dios, el poder de Dios, debe manifestarse de manera muy frecuente. Y yo le digo esto no porque yo estoy inventando, no. Eso yo lo veo cada servicio. Estoy viendo una manifestación sobrenatural de Dios. Ya sea un mensaje de lengua, ya sea una visión, ya sea sanidad divina, ya sea un milagro, ya sea ciencia de Dios, sabiduría de Dios, una palabra. Se ha visto vez tras vez, de manera muy frecuente en nuestro medio. Y queremos que sea aún más frecuente todavía. Que no pase una semana sin que Dios nos hable, sin que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay unos que se conforman. Y dicen, bueno, somos cristianos, estamos salvos. Pero si somos siervos del Dios sobrenatural para hacer obras sobrenaturales, en eso se va a hacer servicio a Dios, que somos instrumentos para servir a Dios en lo sobrenatural, entonces es lo sobrenatural que se debe estar viendo. Porque si hablamos de un trabajo natural, el trabajo natural es algo frecuente, que usted vaya y
Y depende del trabajo que usted haga. Si usted es un soldador, entonces usted todos los días va a tener que soldar por aquí y por allá. Si usted es un carpintero, todos los días va a tener que ver con la madera. Si usted es un electricista, prácticamente todos los días va a tener que ver con el electricista. Si usted es un ingeniero informática, todo el tiempo usted va a tener que ver con una computadora. Si usted es un profesor, todo el tiempo va a tener que estar en la escuela. Eso es algo frecuente porque es su ocupación natural. ¿Y qué de nuestra ocupación espiritual? ¿Qué de nuestra ocupación en el reino de Dios? Estamos viendo y estamos haciendo las obras sobrenaturales día tras día. Se están manifestando en nuestras vidas. Porque esto no es carne y sangre. Esto no es como trabajar de carpintero. El carpintero ve todo el tiempo, todos los días, la madera. Pero ¿qué deberíamos estar viendo nosotros? Nosotros deberíamos estar viendo todos los días a Dios, guiándonos a hacer su voluntad, a ser instrumento, a ser una ayuda para la obra de Dios. Porque Dios nos quiere como trabajadores para Él. Ahora usted dice, pero es que usted está hablando algo ficticio, algo que no se aplica, hermano y hermana. O quizá usted dice, usted está diciendo eso porque usted es un predicador y los predicadores tienen que mantenerse ahí estudiando, escudriñando. ¿Y usted? El leer la palabra no es solo para los predicadores, el orar no es solo para los predicadores. El servirle a Dios no es solo para los predicadores. Entonces Dios no daría el Espíritu Santo solo a los predicadores. Pero ¿por qué no somos más útiles para la obra de Dios? Porque en vez de perder el tiempo en las cosas que no convienen, o perder el tiempo en cosas que poco edifican, no nos dedicamos, no nos proponemos a, Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Guíame a hacer tu voluntad. Tal vez sea un mensajito, tal vez sea un texto en las redes sociales de una palabra que Dios le dio oportuna. Usted la pone en las redes sociales en el estado de WhatsApp o por Facebook y allí. Es una palabra oportuna y alguien la lee, alguien que estaba necesitado en desesperación y lee esa palabra y dice, verdaderamente Dios me respondió la pregunta que yo tenía. ¿Ve? Algo tan sencillo como subir un mensaje en la red social, pero guiado por el Espíritu de Dios. No estoy diciendo que no puede subir citas bíblicas cuando no es guiado. No. La palabra es buena, pero es mejor en su tiempo. Mucho mejor me refiero. Así que publique las citas bíblicas que usted quiera, pero más déjese dirigir por el Señor y va a ser mayor el efecto y el beneficio. ¿Ve? Entonces, es decirle, Señor, yo quiero que tú me uses para tu gloria. Tampoco es forzar situaciones. Usted espera en el Señor y Dios le va a dirigir. Pero si usted ni siquiera le hace esa pregunta porque usted ni siquiera se ve interesado en ello, porque no pregunta a Dios, y su oración es mecánica y usted es como que si no hay un Dios al cual usted tiene que servirle. Pero nunca dejamos de ser siervos de Dios. En cualquier momento. Eso es lo principal para nuestras vidas. Dios está por encima de trabajo. Dios está por encima de casa. Dios está por encima de cualquier cosa. Y no se vaya a radicalizar por lo que le estoy diciendo. Esa es la realidad. Pero si usted no está seguro que Dios lo mandó a hacer algo, es mejor que se quede quieto. Porque hay quienes han dejado trabajo porque ellos creen que así le van a servir mejor al Señor. Y a veces es lo que menos hacen. Entonces no son decisiones así. Siga trabajando, cumpla con su responsabilidad. Pero nada está por encima. Sepa que nada está por encima de lo que Dios quiere para su vida. Entonces, ese es el pueblo que Dios llamó. Para que la palabra del Señor
las manifestaciones del poder de Dios se manifiesten continuamente. Ahora, fíjense en algo. En el tiempo de Elí, el sacerdote Elí, la palabra del Señor no venía con frecuencia, eso es lo que dice la palabra. Había una condición de sequedad espiritual en cuanto a las visiones y la palabra de Dios revelada a su pueblo. Porque había pecado en su medio y había un conformismo en el sacerdote Elí. Y Dios tuvo que levantar un Samuel para hablarle aún hasta Elí. Y Dios levantó a ese Samuel para que la palabra ahora pueda ser frecuente. Pueda verse las manifestaciones de Dios de manera frecuente. ¿Ve? Entonces, era tan poco frecuente que ni siquiera Samuel sabía que Dios lo estaba llamando cuando Dios lo estaba llamando. Porque no era algo que se predicara, no era algo que se enseñara, porque no era algo que se veía común o frecuente. Pero Dios lo hizo frecuente a través de Samuel y Dios guió a su pueblo Israel y pastoreó a su pueblo Israel a través de ese profeta Samuel. A través de él, Dios pudo traer la revelación de su palabra con frecuencia y la manifestación de su poder, de su gracia, de su favor. Porque nosotros deberíamos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque la presencia del Señor en nuestras vidas es lo que nos va a hacer vivir vidas sobrenaturales, entrar en lo sobrenatural. Por eso es que los problemas los agobian a usted. Por eso es que las situaciones de la vida le parecen tan difíciles. Pero es porque usted no tiene primero a Dios en su noticia. Si usted tiene a Dios en su noticia, primeramente, usted se va a dar cuenta y usted va a estar confiado de que no hay problema de que Dios no resuelva. Porque hasta donde llegue el hombre, Dios continúa. Porque Dios es ilimitado, nosotros somos limitados. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué es tan importante lo sobrenatural para nosotros? ¿Por qué estoy hablando de lo sobrenatural? ¿Por qué estoy hablando de lo que viene de ese mundo espiritual y de Dios, del reino de Dios, que es lo sobrenatural? ¿Por qué es tan importante? Porque allí es donde verdaderamente lo sobrenatural cambia las cosas para bien. Cuando entramos en lo natural, en lo sobrenatural, eso es lo que cambia toda circunstancia para nuestro bien. Hay momentos adversos, todos tenemos dificultades, pero cuando entramos en lo sobrenatural de Dios, ahí es donde obtenemos la respuesta a la pregunta que tenemos. Es ahí donde tenemos la solución a nuestros problemas. Es allí donde tenemos lo que necesitamos para vencer. Porque de repente usted no dice, pero es que yo siempre caigo en lo mismo, en el mismo error. Y yo quiero que el Señor me ayude. Yo quiero dominar esta lengua. Pero si usted no entra en lo sobrenatural, eso será imposible. Pero entrando en lo sobrenatural de Dios, ahí, todas esas cosas que usted no podía lograr, se logran es allí. Ahí es donde se acaban nuestros problemas. Allí es donde superamos todas nuestras limitaciones cuando entramos en lo sobrenatural de Dios. Perfección por posición es entender que usted y yo tenemos una posición en el mundo sobrenatural de Dios, en el reino de Dios, para no vernos limitados ante un mar que obstaculiza nuestro camino. ¿Qué es el mar para Dios? Nada. Dios volvió al mar en seco y abrió camino donde no lo había para que su pueblo pasase. ¿Qué obra como esta? Esa es una obra que Dios puede hacer. Dios puede hacer esto y mucho más, pero es cuando entramos en lo sobrenatural. Allí, en donde pasamos del límite natural de lo que no podemos y no, que yo no sé, no tengo dinero, yo no tengo las posibilidades. Pero entonces,
Allí es donde en lo sobrenatural de Dios vemos lo maravilloso de Dios. Allí es donde Dios lo quiere a usted y a mí. Ahora, yo le digo algo y con esto vamos a ir culminando con este tema. Hablamos de profundidad. Porque se dice que la profundidad de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, ha tomado el lugar de los dones de Dios. Que ahora tenemos la palabra de Dios revelada. No necesitamos los dones. Eso es falso. Hermano y hermana, es tan falso y tan triste de que alguien piense así, que quien piense así está en tiniebla en cuanto a esta verdad de Dios, en cuanto al propósito de Dios. No sabe ni quién es, se ha olvidado de lo que es. Hermano y hermana, todo es un don. Porque cuando hablamos de un don, estamos hablando de cómo se le llama el gesto de Dios para con nosotros al darnos algo. Cuando algo es dado, se le llama don, porque es dado. Se dio, pues, no lo teníamos. No lo teníamos, es como, por ejemplo, usted necesitaba $100, usted no lo tenía y alguien llegó y le dio $100. Eso es un don. Claro, estamos hablando, eso sería algo natural. Pero el gesto fue un don, se le fue dado a usted algo que usted no tenía. Ahora, cuando digo que todo es un don, todo Dios nos los ha dado. ¿Qué es lo que nosotros podemos disponer que Dios no nos haya dado? Este cuerpo, para empezar, es un don de Dios. Dios nos lo dio para su gloria, para que sea el templo de su espíritu. La palabra de Dios es un don de Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios y que ella nos sea revelada en nuestras vidas. Lo que me está grabando en este momento es algo que de alguna manera viene de Dios, de la naturaleza de Dios, y que nosotros lo que hicimos fue unir este mineral con este mineral y logramos esto. Pero todo viene de Dios. Cuando hablamos que Dios nos da el Espíritu Santo, en Hechos 2:38, nos dice, Pedro les dijo, arrepentidos ustedes cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hay quienes dicen que el don del Espíritu Santo, y entienden mal, si fuera algo menos que el Espíritu Santo. No existen dos Espíritus Santos, existe un Espíritu Santo. Ah, no, pero esa es una partecita pequeña del Espíritu Santo. Tampoco. Dice también la palabra del Señor que el Espíritu Santo no es dado por medida. Si Dios te da el Espíritu Santo, te dio todo el Espíritu Santo. Ah, pero que ¿por qué no se ve el cambio de una vez evidente en aquel que recibe el Espíritu Santo? Porque eso es, ahora el Espíritu Santo entra en nuestra vida, ahora lo que necesitamos es darle lugar en nuestro ser para que Él se manifieste y se dé a conocer. Pero Dios nos da el Espíritu Santo mochado a la mitad. ¿Cómo es eso? Es como partir a Dios en dos. Entonces estaríamos creyendo una trinidad o una dualidad de Dios. Dios no se parte en dos. O Dios entra o Dios no entra. Eso es recibir el Espíritu Santo. Es Dios entrando en el corazón del hombre. Cuando estamos hablando particularmente Dios entrando en el alma del hombre. O Dios entró o no entró. Pero no es que Dios entró y luego se salió. Dios entró al alma del hombre y luego se salió. Eso tampoco es así.
No. Entonces, todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido de Dios, aún la inspiración para predicar, es un don de Dios. Y cuando Dios nos usa a nosotros para hablarle a otros, nosotros nos convertimos en un don de Dios para el bien de otros. Todo es un don. Porque Dios es el todopoderoso. El que lo puede todo. Que no tiene limitaciones. Su poder es ilimitado. Y su poder nos los da a nosotros como un don. Si yo le pido algo a Dios ahorita, en estos momentos, y Él me lo da, Él me está dando algo de Él, directamente de Él, y es un don para mí, sea lo que sea. Entonces, a veces se tropieza, no, que los 9 dones espirituales, todo es un don. Ahora, muy importante, se dice eso, que tenemos la palabra completa y ya estamos listos y que ya haciendo un lado las obras mayores, la manifestación del poder de Dios, Marcos 16. ¿Sabes qué es profundo? ¿Sabes qué es profundidad? Yo le voy a hablar de algo que es profundidad, espero que usted me entienda, y no por llamar la atención de usted, no. Para hablarle claro según la revelación de Dios para el tiempo presente. Profundo, lo profundo de Dios, lo profundo de Dios. Vamos a hablar de lo profundo de Dios. Usted no lo vaya leyendo la Biblia. A no ser que ésta le sea revelada, por supuesto. Pero ya le voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. Ni leyendo los mensajes usted halla lo profundo de Dios, a no ser que le sea revelado. Y esa revelación de la cual estamos hablando tiene que ver con lo que Dios está pensando en estos momentos. ¿Sabe qué es profundo? Saber lo que Dios está pensando ahorita en este mismo instante. ¿Usted sabe lo que Dios está pensando en este mismo instante? Saberlo es la profundidad. Jeremías 23 habla de esa profundidad. Solo Dios quiere verdaderamente, Dios quiere que todos entremos a conciencia de esto. Dice Jeremías 23, porque ¿quién estuvo, el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Creemos que Dios es vivo, que Dios está vivo en medio nuestro. Nuestro Dios es el Dios viviente. ¿Cómo podemos silenciar su voz? Él sigue hablando hoy. Más vale prestemos atención a lo que Él está diciendo. Y para escuchar de Él tenemos que entrar en lo profundo. Eso es lo profundo. Saber qué es lo que Dios está pensando hoy. Porque cuando usted lee la palabra de Dios de una manera simple, como para saber lo que dice, sin revelación, usted no va a saber, por lo que lee aquí, lo que Dios está pensando hoy. Ni leyendo los mensajes tampoco. Lo profundo de Dios se conoce es a través de la revelación de Dios, que es por su Espíritu. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 2. El Espíritu Santo, Él es el que nos revela a través de su Espíritu lo que está en su mente, para que nosotros podamos decir, tenemos la mente de Cristo. Pero es que lo que Dios pensó lo escribió aquí. Lo escribió en los mensajes. Le pregunto,
¿Sabe usted lo que Dios está pensando en estos momentos? Se lo pongo más, se lo ilustro mejor. ¿Sabe usted qué quiere Dios que usted haga particularmente en este mismo instante? Usted no va a leer en la Biblia que le va a decir, yo quiero que tú vayas a la avenida Carabobo, calle 33 o carrera 33, y vayas a la casa tal y hables con un tal Pedro y le deje estas palabras. Usted no lo va a hallar aquí leyendo la escritura. Usted no lo va a hallar leyendo un mensaje. Usted lo va a hallar en esa comunión con Dios. Entonces, ¿qué papel juega la palabra de Dios en el mensaje de esta edad? Ella nos lleva a tener una comunión íntima con Dios. Porque si en esa profundidad que usted dice estar, usted no tiene comunión con Él, usted no ha entrado en ninguna profundidad, ni usted la conoce. Usted está resistiendo a Dios. Porque dice la palabra del Señor, cuando aquellos fariseos y aquellos religiosos del tiempo de Jesús le estaban resistiendo a Jesús, dijo Jesús, lean las escrituras, escudriñen las escrituras, porque usted les parece que tiene la vida eterna y ellas hablan de mí. ¿Cómo es eso? Ellos podían decir, ¿cómo? En ninguna parte de la Biblia habla de Jesús, de un tal Jesús. Pero si escudriñan, ¿qué es escudriñar? Lo profundo, lo que está detrás de esta palabra es la realidad de Dios. Lo que Dios puede hacer hoy. Porque si usted lee la palabra y usted no está creyendo en que Dios puede hacer esto mismo hoy, usted está perdiendo su tiempo. Usted no entendió para empezar. Si usted lee el mensaje de la hora y usted no está pensando y no está creyendo en lo que Dios puede hacer eso mismo ahora, entonces no estamos leyendo como es. Saque a Dios de la Biblia, saque a Dios de la historia bíblica, hágalo una realidad en su tiempo presente. Él es una realidad en el tiempo presente. Lo que pasa es que muchos no lo ven, muchos ya no le escuchan, como Elí. Dios está hablando y el único que estaba escuchando era Samuel, un niño. Tendrá que Dios levantar niños para que hagan el trabajo que usted y yo debimos hacer. Dios nos libre. Pero si Dios tiene que hacer eso, Dios lo va a hacer. Si nosotros no nos unimos al plan de Dios, entonces Dios nos va a desechar. Para Dios seríamos inútiles para el propósito, para que Dios quiere, que es manifestarse Él mismo a través de la gente. Ahora, tenemos que entrar en su presencia, escuchar de Dios, no imaginarnos. Usted lee Jeremías 23, se lo recomiendo. Hombres que no habían escuchado de Dios y estaban profetizando que Dios me dijo. Y yo soñé esto, Dios me mostró esto. Y Dios dijo, yo no les hablé, ni yo los mandé. Ellos fueron y ellos de su imaginación tuvieron esas visiones, esas profecías. Y por cuanto, en otras palabras, no tuvieron temor de hacer eso y decir, Jehová dijo y no fue así. Y no tuvieron temor y lo siguieron haciendo. Ahora el que diga eso no será así. Y va a venir calamidad, va a venir destrucción repentina, va a venir un juicio contra aquellos. Lo profundo de Dios no es que usted me cite la Biblia y los mensajes. Lo profundo de Dios es que usted me diga qué es lo que Dios quiere hacer hoy, en el tiempo presente. ¿Qué es lo que Dios está proponiendo? ¿Cuál es el paso a dar? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que se le predique al pueblo hoy? ¿Ve? Muy importante. Entonces, espero que esto es un tema tremendo. Espero que usted lo haya captado. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor.
porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, tú no estás hablando, Señor, de estas cosas verdaderamente profundas, Señor. Lo importante que es entrar en esa profundidad contigo, Señor, que implica, Señor, que tu presencia, Señor, nosotros podemos entrar en tu presencia y podemos saber lo que tú quieres hoy que nosotros hagamos, Señor. Como decir, habla, que tu siervo oye. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Para qué somos útiles, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que prediquemos? ¿A dónde tú quieres que vayamos? ¿Qué es lo que tú quieres verdaderamente que nosotros hagamos, Señor? Que tu humilde siervo, Señor, que estos instrumentos de barro, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Padre Celestial, porque hemos entrado en un momento difícil, Señor, para el mundo cristiano, cuando hay mucho conformismo y muchos con simplemente leer tu palabra suponen que saben lo que tú quieres, cuando en realidad tiene que ver con sus propios deseos y su propia imaginación, y tú no le has hablado. Y lo que verdaderamente tú quieres, en lo cual nosotros debemos entrar, entonces es rechazado, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, sea tu gracia, Señor, con nosotros. Nosotros no queremos ser los tales que desobedezcamos, Señor, sino queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, a buscar más de ti, Señor, a dedicarnos más a ti, Señor, y que podamos ser instrumentos prestos, Señor, en el lugar que tú quieres que nosotros estemos, para que podamos ser usados por ti. Cúmplase tu propósito en nosotros. Cúmplase tu propósito en tu pueblo, Señor. Padre Celestial, que cada uno busquemos estar ocupados en tus cosas, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor, para salvación de muchos, Señor, para que muchos puedan ver la verdad tuya, Señor, puedan ver tu luz, puedan ver tu presencia manifestada a través de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, si hay alguno que no ha tomado decisión por ti, que esta sea la hora en que tome esa decisión importante y trascendental para su vida. Y Padre Celestial, que si hay alguno que está necesitado, suple la necesidad. Ayuda al que tiene algún problema, Señor. Seas tú solventando cada situación, cada circunstancia, conforme a tu voluntad, conforme a la fe de cada uno en esta hora, Señor. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invitamos para el próximo servicio donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor y para que estemos atentos a lo que Dios tenga que decirnos a nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.